Muy buenos días. Esta es una hora poco propicia para hablar y, si cabe, menos aún para escuchar. Así que me vais a permitir que comience por una pequeña historia, breve historia personal. Yo tuve la suerte en mi vida de conocer a este señor, que es Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu es en el hit parade de la sociología, al menos en el hit parade personal, en mi hit parade personal. Yo soy doctor en sociología y mi periodo postdoctoral de peregrinación universitaria fue en parte en París. Y tuve la suerte de estar en la Escuela de Altos Estudios y en el Colegio de Francia, y yo conocí a este señor. Como decía, en el hit parade de la sociología, al menos a mi juicio, es el quinto gran sociólogo del siglo XX, ¿no? Precedido por Marcel Mauss, Émile Durkheim, Lévi-Strauss, que acaba de morir hace pocos días. Él, que es la culminación de la sociología del siglo XX, y luego había otro cercano, que era, claro, Max Weber en Alemania, que componen para mí ese quinteto fundamental de la sociología del siglo XX. Yo tenía 23 años, vivía en París, y yo me imaginaba, claro, la felicidad en ese momento como el tránsito cotidiano entre la Escuela de Altos Estudios, las lecciones en el Colegio de Francia, el camino de las librerías, y acababa por los cafés y vuelta a empezar, ¿no? Y así durante un año, y lo cierto es que 20 años después me lo sigo imaginando prácticamente igual, así que en eso no he progresado prácticamente nada. Sigo imaginándomelo de la misma manera. Pero Pierre Bourdieu tiene, bueno, todos sus libros son excepcionales. Tiene dos fundamentales, uno que es El oficio del científico y otro que es una recopilación de artículos que se llama Cosas dichas. Y él siempre, muchas veces comenzaba sus conferencias cuando le invitaban a diversos foros, planteando la siguiente cuestión: ¿cuáles son las razones por las cuales me han invitado? Y se lo planteaba abiertamente al público, a la institución que le había invitado, ¿no? Y también invitaba a plantear las preguntas más incómodas posibles a ese colectivo que había cursado la invitación, porque muchas veces esas preguntas o cuestiones, por evidentes para ese mismo colectivo profesional, nunca se plantean. Por tanto, voy a intentar proceder exactamente de la misma forma. Voy a intentar seguir su recomendación y, si así lo hago, tendría que comenzar preguntándome, seguramente, que si la Unión de Editoriales Universitarias Españolas y todos vosotros me habéis honrado con esta invitación esta mañana, de la que estoy realmente y particularmente satisfecho, si me habéis invitado a hablar de cómo afrontar la edición científica del futuro, podríais haberlo hecho por diversas razones. ¿Cuáles podrían ser esas razones? Bueno, podrían haberos invitado porque conocierais quizá mi intervención en algunos proyectos de edición digital. Entre ellos está aquí Javier Pardo, el de la Universidad de Salamanca, que presentamos el próximo lunes, además, en Salamanca. Podría ser, o no. Quizá conocierais el nuevo sistema de edición digital de la Escuela de Organización Industrial, de la OI en Madrid, de la que soy vicedecano. Pero no lo creo. Seguramente tampoco me conozcáis por eso. Yo dirijo desde hace ya 13 años 2 másteres en edición, uno presencial y otro digital, pero es posible que tampoco sea esa la referencia que tengáis de mí. Durante muchos años fui director, casi 10 años, una década, de la revista Archipiélago, una revista que, bueno, vivió durante 25 años, fue un referente, digamos, intelectual y político durante una época, y conseguimos arruinarla con mucho ahínco, mucho empeño, en diciembre del 2008. Después de que desaparecieran nuestros suscriptores y nuestros puntos de venta, conseguimos acabar con ella, pero seguramente tampoco me conocierais por eso. Fui director si bien provisional y bastante efímero, de la editorial Siglo XXI, de Taurus también, cuando estaba dentro del Grupo Santillana, pero probablemente tampoco tengáis ninguna referencia de mí a ese respecto. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual me habéis traído aquí? Y retomo las palabras que decía Francisco. Bueno, seguramente alguno de vosotros me conozca un blog que se llama futurosdellibro.com y conozca alguna de las obras derivadas que han partido de ese blog, que es, como mencionaba también Francisco antes, Edición 2.0, Los futuros del libro, y Edición 2.0, Sócrates en el hiperespacio, y una tercera entrega que va a aparecer a principios del 2010. Es posible que me conozcáis más por eso que por las razones que he esgrimido previamente, y si eso fuera así, y presumo que lo es, presumo que esa es, digamos, la ventana a través de la que habéis llegado a lo que yo hago, y no creo errar demasiado en ello, eso querría decir varias cosas. Querría decir, en primer lugar,
que la visibilidad y el impacto de un blog hoy en día es muy superior o puede ser muy superior al de las publicaciones científicas tradicionales y al de los profesionales que escriben en ellas. Punto número 1. Punto número 2. Que los canales de creación, de comunicación y de circulación del conocimiento ya no son exactamente los mismos. O ya no son privativos. Existen muchos otros canales para crear, para comunicar, para divulgar y para usar y reutilizar esos contenidos y ese conocimiento. Es más, esos canales se siguen multiplicando exponencialmente y eso significa que la tecnología del papel como tal está agotada o está en franca recesión, al menos para la clase de contenidos y conocimientos que nosotros editamos, comunicamos y transmitimos. Que los editores, que nosotros, cuyo oficio consiste precisamente en controlar y gestionar esos procedimientos de creación, de distribución y de posterior uso de esos contenidos, están padeciendo, claro, una metamorfosis cuyas dimensiones no siempre estamos dispuestos ni a conocer, ni mucho menos a admitir. Más aún, que los mecanismos de evaluación, de acreditación y de reconocimiento, que la métrica de los índices de impacto están cambiando a pasos agigantados y que no podemos volver ese fenómeno, no podemos volver la espalda a ese fenómeno de proliferación de la ciencia en la web, que utiliza parámetros distintos para medir la calidad de lo que estamos generando. Y que existen mejores herramientas y nuevos mecanismos para cumplir más cabalmente con los mandamientos de la profesión del científico y de la divulgación de la ciencia. Existen mejores mecanismos y muchas mejores herramientas. Esas son, a mi juicio, las razones ocultas y calladas por las que creo que me habéis traído aquí. Es decir, estoy intentando hacer aflorar aquello que muchos de vosotros está reflexionando sobre ello, me consta que muchos de vosotros está reflexionando sobre ello y que, sin embargo, normalmente no lo ponemos tan claramente encima de la mesa. Esas son las preguntas que quizá no os hayáis atrevido a formular tan explícitamente ni mucho menos a contestar. En la web puede verse, si no recuerdo mal, en Flickr, en esta página web donde se colocan, sabéis, fotografías. Había una fotografía que yo vi una vez en una iglesia, creo que era evangélica norteamericana, que ponía "Don't let worry kill you off", no dejes que las preocupaciones te maten. "Let the church help", deja a la iglesia que te ayude, deja a la iglesia que ayude a tus preocupaciones a matarte, vamos. Bueno, pues en este caso no dejar que las preocupaciones os aniquilen y dejarme que os ayude, que las ayude a aniquilaros. Bueno, ¿cuáles eran los mandamientos que en este libro que os recomiendo muy vivamente, El oficio del científico, que publicó Anagrama en España en su momento, formulaba Pierre Bourdieu? Pierre Bourdieu hace una génesis, una genealogía, una historia del surgimiento del campo científico, de la autonomía del campo científico. Y él argumenta que existen 3 puntos fundamentales para que la ciencia surja como tal. La ciencia tiene una datación concreta como tal, y él argumenta que deben existir 3 pilares fundamentales para que eso sea posible, para que ese fenómeno sea posible. Primer punto fundamental. El primero de ellos es la limitación del derecho de entrada asociada a la elevación y a la especialización de los conocimientos requeridos para poder acceder a ese campo. A la disposición, por tanto, de un capital científico muy específico y muy especializado que solo se adquiere mediante el conocimiento de la propia tradición científica. Uno tiene que conocer, para dominar el lenguaje específico de ese campo, tiene que haber pasado durante muchos años, como cuando yo era predoctoral, doctoral, postdoctoral, etcétera, 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 como muchos de vosotros me imagino, y uno tiene que realizar un peregrinaje de muchos años para conocer la tradición y la historia de su propio campo y dominar ese lenguaje específico para poder aportar algo nuevo. Sencillamente se basaba en eso.